Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias. Y vamos a analizar lo que ocurre en el Medio Oriente con esta escalada del conflicto bélico. Y yo quiero saludar y agradecer por estar con nosotros a Elías Levy, periodista especializado en temas de Medio Oriente. Elías, ¿me escuchas bien? Qué gusto verte. Hola Milton, ¿qué tal? Qué gusto verte después de tanto tiempo. Así es, gracias por acompañarnos. Eh, ¿Cuál es la situación en este momento? Hay una tensión máxima por el anuncio del gobierno israelí de que va a haber una respuesta muy fuerte al ataque iraní de hace 2 noches. Bueno, yo creo que no podemos centrarnos únicamente en ver esta situación desde el punto de vista de Israel-Irán y lo que tiene que ver con el ataque de hace un par de días con cerca de 200 cohetes balísticos o misiles balísticos, que no son cualquier cosa porque tienen una carga de 1 tonelada cada uno de esos misiles. Y ha sido un ataque pues bastante serio. Creo que hay que verlo en una dimensión mucho más grande, y es esta rivalidad que existe entre Israel y Irán, esas aspiraciones expansionistas que tiene Irán por toda la región. Israel no es el único enemigo de Irán. Pongamos las cosas claras. Hace 5 años o 6 años el Consejo del Golfo Pérsico tuvo, tuvo un serio enfrentamiento también con uno de esos proxies de Irán, en este caso era Qatar. Pero lo que estamos viendo desde hace ya casi 2 décadas es un Irán que está en continua expansión, ¿no? Irán, que es un régimen del Islam chií, un régimen teocrático y que amenaza a varios países de la zona, que ha conseguido en los últimos 20 años, a raíz de la guerra civil en Siria, a raíz de la guerra civil también en Yemen, crear todo un eje de acción que ellos llaman el eje de la resistencia, que hoy es al que le está haciendo frente a Israel. Ese bombardeo que vimos hace 2 días, que lo tuvimos también en abril, todo tiene que ver con lo mismo y tiene que ver con esas ambiciones expansionistas de un país como Irán, que maneja a todo tipo de, en el argot académico los llamamos proxies, que son una especie de fichas que ese régimen en expansión tiene por todo Oriente Medio. Hezbollah es uno de ellos, los hutíes en Yemen son otros, en Siria también los tiene, en Irak también los tiene, y Hamas, que se ha adherido a ese eje de la resistencia, a pesar de que son suníes y no chiíes, como el régimen de Irán. Ya sabes que históricamente hay entre chiíes y suníes hay un enfrentamiento muy fuerte, histórico desde hace más de 1000 años. Y básicamente lo que Israel se ve luchando contra ese eje a raíz de una serie de dinámicas regionales que comenzaron el día 7 de octubre, cuando Hamas perpetró su masacre en Israel. Y Hamas pues, ha estado recibiendo armas de Irán. Hamas ha estado recibiendo todo tipo de enseñanzas de Irán. Hamas ha estado recibiendo dinero, no, a lo mejor no tanto directamente de Irán, sino de Qatar, pero Qatar es otro de los semi-proxys, si lo quieres poner, del régimen iraní, con lo cual lo que estamos viendo es toda una acción de Irán que se va expandiendo por Oriente Medio, y a final de cuentas, bien sabes que el día 8 de octubre Israel estaba muy ocupado con lo que era la masacre cuando Hezbollah empezó a disparar cohetes contra Israel, con lo cual en realidad Israel se está viendo frente a 7 frentes al mismo tiempo, algo inédito en la historia israelí, luchando contra todos ellos. Y bueno, trata de salir adelante de la mejor manera que pueda. Esta promesa israelí de que va a reaccionar a ese ataque, pues sí, probablemente se produzca, pero habrá que esperar también a ciertos desarrollos, porque no siempre las cosas son tan visibles. Puede ser que la respuesta israelí no sea un ataque contundente contra Irán de la misma manera que hemos visto hace 2 días, sino a lo mejor se trata de otro tipo de operaciones un poquito más veladas o más sofisticadas. En ese tipo de operaciones puede incluirse un ataque a las instalaciones nucleares iraníes,
como está dentro de ese presupuesto de posibilidades, que pueden ser instalaciones nucleares, pueden ser instalaciones militares y o de gobierno. Pero sobre el tema nuclear, ahí hubo una respuesta muy categórica del presidente Biden. Si es que apoyaría una eventual ataque a instalaciones nucleares, la respuesta es no, dijo claro, claramente Biden y se fue. Eh, ¿Es posible un ataque a instalaciones nucleares iraníes? Bueno, yo creo que hemos estado viendo una guerra sumergida, no visible, entre Israel e Irán en los últimos 20 años debido a ese programa nuclear. Recordemos que en el año, si no me equivoco, es el año 1981, cuando Israel bombardeó el reactor nuclear en Irak. En 2007 hizo lo mismo con un reactor nuclear en Siria. Quiere decir que está claro que Israel no va a permitir que nadie, ningún país árabe, tenga una capacidad nuclear que pueda poner su existencia en peligro. Estamos hablando de un régimen, el iraní, que ha prometido que al pequeño Satanás, como denomina Israel, el grande es Estados Unidos, lo quiere destruir. Ahora tú imagínate un país con Irán ahora con tecnología nuclear. ¿Qué es lo que podría hacerle Israel? No estamos hablando de un régimen racional que vaya a reaccionar a ciertos impulsos de la diplomacia y de la dinámica internacional de forma como esperamos en cualquier otro país. Estamos hablando de una teocracia. Con lo cual, si Irán llegara a tener armas nucleares, Israel se vería en un serio peligro. Quiere decir que en los últimos 20 años, desde que la comunidad internacional pues empezó su diálogo para tratar de controlar ese programa nuclear, que no ha tenido ningún éxito, empezó Obama, estuvo la Agencia de Energía Nuclear, Israel ha estado haciendo cosas. Se sabe de numerosos, de hecho, lo dijo también, creo, el otro día en una entrevista, el expresidente Ahmadinejad reconoció que habían creado una organización para protegerse del Mossad israelí, del servicio secreto israelí Mossad, y que Israel estaba dentro de ese mismo organismo que debía luchar contra el Mossad. Con lo cual, Israel ha llevado a cabo en numerosas ocasiones, ha llevado a cabo acciones de sabotaje contra ese programa nuclear, sea ya saboteando todo tipo de envíos, saboteando instalaciones o eliminando a científicos del programa. Ha habido toda una serie de actividades. Por supuesto que no, Israel no sale a decir si nosotros hemos sido los actores o hemos sido lo que hemos hecho eso, pero desde luego hay una constancia y una correlatividad de ciertos actos que demuestran que Israel, por supuesto, que está luchando con ese programa nuclear. Biden lo que ha dicho es que se opone a un ataque nuclear. Tampoco creo que pudiera haber dicho otra cosa. ¿Cómo va a salir un presidente estadounidense a decir que estaría a favor de que alguien bombardee unas instalaciones nucleares de otro país? Imagínate No. que a nivel Políticamente internacional incorrecto sería eso, claro. sería altamente incorrecto, podría exponer también a Estados Unidos a todo tipo de acciones de represalias. No olvidemos que Irán tiene brazos en la comunidad, en todo el mundo, brazos ejecutores. Creo que lo vimos en el año 1992 en el atentado a la embajada israelí en Buenos Aires, lo vimos en 1994 en el atentado de Hezbollah a la comunidad judía en Buenos Aires. Si te vas a la triple frontera, hay una actividad de Hezbollah bastante notoria. Y no solo ahí, también en Venezuela, también hay todo tipo de informaciones de relaciones con ciertos regímenes bolivarianos e Irán. Quiere decir que Estados Unidos tiene que comportarse como una potencia mundial y tratar de manejar este débil equilibrio. Israel no está allí. Israel está en cómo me protejo frente a una amenaza existencial. Israel no va a actuar de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, lo hemos visto durante este último año. Israel fue, o se dice que Israel fue y mató a Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, en Teherán. Israel fue y se cargó al líder de Hezbollah. Quiere decir que Israel está tomando también una dinámica mucho más independiente de la política de Estados Unidos porque sencillamente se ve amenazado. Lo que ocurrió el 7 de octubre ha cambiado Oriente Medio para siempre. Israel a partir de ahora se toma muy en serio las amenazas de todo tipo de regímenes islamistas que le dicen que te vamos a eliminar y que no va a haber un Estado de Israel en el futuro. Entonces, se lo toma muy en serio Israel
y por supuesto que yo no descartaría algún tipo de actividad, no sé si un bombardeo visible a los ojos de todos para eliminar el programa nuclear, pero también eliminar un programa nuclear no es solo un bombardeo. El programa nuclear de Irán está repartido por varias zonas de Irán. No es que vas a bombardear una cosa, tienes que bombardear un montón de cosas. Está también hecho de forma subterránea. Entonces, no es tan fácil hacerlo. Requiere mucho tiempo. Israel actuará, yo supongo que como lo ha venido haciendo hasta ahora, con mucha paciencia y si quiere, bueno, se está preguntando, en realidad se está preguntando si no es el momento de, después de 20 años, si ya nos han declarado la guerra, nos han atacado, ¿por qué no incluir todas las fichas en la baraja? Son las 8:56. ¿Qué hora tienes tú, Elías? Pues aquí tenemos las 3:56 de la tarde. Estás en Madrid. Ahora estoy en Madrid, sí. Estamos hablando con Elías Levy, periodista especialista en temas de Medio Oriente. Tú hablabas de las fechas. Estamos próximos a cumplir un año del 7 de octubre, de ese día fatídico en el que se escaló todo luego de la invasión de Hamas a territorio israelí. Tienen que ver las fechas. Digo, porque pasó lo que pasó el 7 de octubre y lo relacionábamos con el Yom Kippur, con la guerra del Yom Kippur. Esa guerra de 1973, cuando el país estaba a cargo de Golda Meir y sufrió un fuerte asedio por parte de Siria y Egipto que dejó más de 2.500 soldados israelíes muertos. Es decir, tienen que ver las fechas. El Yom Kippur es una celebración muy importante para el pueblo judío. Bueno, en este caso, por supuesto que las fechas tienen mucho que ver en la historia de los pueblos y en la historia de las naciones. Generalmente lo tienen que ver, no sé si sabes que lo hacemos al contrario, no para cosas malas, sino para cosas buenas. Claro. Tratamos de generar celebraciones para recordar cosas, ¿no? Aniversarios que son particularmente emotivos para un país, que le han dado su independencia, que le han dado todo tipo de cosas buenas, y entonces solemos utilizar esos aniversarios para grandes celebraciones. En este caso yo creo que lo que propició o lo que pudo llegar a propiciar ese ataque de Irán, eh, a ver, aquel 7 de octubre los terroristas llevaban consigo en sus ropas, llevaban un libreto de acción y de operaciones, un manual de operaciones. El manual de operaciones ponía algo así como, no me acuerdo si era septiembre o octubre, pero del año 2022, no 2023. Quiere decir que esa operación estaba ya preparada desde entonces. Ese manual ya lo tenían impreso desde entonces y probablemente trataran de sacarlo adelante en el mejor momento posible. ¿Por qué el 7 de octubre de 2023 y no el 12 de agosto? A mí se me ocurren dos razones y vamos a tener que esperar todavía, Milton, algunos añitos para enterarnos de por qué esa fecha y por qué en ese momento. Pero yo te digo lo que son mis teorías. Uno es que jamás vio la oportunidad, jamás conocía muy bien el territorio que atacó, había tenido espías en esa zona, Israel había concedido 20.000 permisos de trabajo y jamás había utilizado esos permisos de trabajo para espiar a Israel, a palestinos que venían de Gaza a trabajar en Israel, entre ellos habían activistas de Hamas, con lo cual sabían exactamente cuándo se producían movimientos de tropas, cuándo la zona estaba más relajada, menos relajada, con lo cual sabían día a día. No estamos hablando de lo sé y dentro de 3 meses, sino todos los días, cada vez que un trabajador espía de Hamas entraba en Israel y volvía, le podía decir, mira, tal brigada se ha movido de sitio. Israel no ha terminado, no ha empezado casi a investigar todavía qué es lo que ocurrió el 7 de octubre. Hay un proceso que se ha iniciado, ¿de acuerdo? Pero ese proceso debe completarse y va a durar por lo menos 2 o 3 años, el tiempo más corto como ha ocurrido en otras guerras. Entonces sabremos por qué eligieron esa fecha. Eso es uno. Pero yo quiero recordar que poquito antes de ese 7 de octubre, se hizo un anuncio que no debió hacerse, ¿de acuerdo? Y era que Israel y Arabia Saudí, los dos rivales máximos de Irán en la región, estaban muy cerca de un acuerdo. No me acuerdo en este momento cuál fue la frase exacta de esa comunicación, pero ese acuerdo no tendría que haberse comunicado, no tendría que haberse dicho. Y entonces, probablemente, Irán viera en esa alianza algún tipo de amenaza y se activaran ciertos mecanismos. A final de cuentas, Irán suele decir que esos proxies, esos elementos que juegan para Irán en Oriente Medio son independientes, pero no lo son tanto.
No lo son tanto porque dependen de ella de dinero, dependen de ella de armamento, dependen de instrucciones. Entonces, sí, para una cosa pequeña son independientes, pero no para una acción de este tipo. Bien, Elías, gracias por habernos acompañado. Me iba a referir al tema Arabia Saudita justamente como un país que ha mantenido una distancia. El otro día leía que el príncipe saudí había prohibido en los rezos hacer plegarias por Palestina, que es un claro mensaje de no nos queremos meter. Bueno, yo creo que este claro mensaje lo hemos visto desde muchos ángulos, ¿no? Y es que vuelvo otra vez a ese eje que se ha creado de el eje del mal, que si tú lo ves en un mapa, se ve muy claramente dónde está el eje. El eje empieza de derecha a izquierda, empieza por Líbano, Siria, Irak, Irán y más abajo Yemen. Ese frente es una línea en el mapa, si tú ves Oriente Medio, el mapa de Oriente Medio, es una línea que da correlatividad al régimen iraní desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Esa es su área de acción. Y ahí hay 4 países. Entonces, si tú debajo de esa línea te encuentras regímenes como Jordania, regímenes como Arabia Saudí, regímenes como Bahrein, como Emiratos Árabes Unidos, como Omán. Y entonces se está produciendo este choque desde hace ya años, no es nuevo para nada. Se está produciendo este choque en el cual se producen alianzas. Hoy cualquier país, para Arabia Saudí y para Jordania, Israel es mayor aliado que lo pueda ser Líbano o Siria, porque Israel es el que planta cara a Irán, con lo cual estamos hablando de los acuerdos de Abraham también que se firmaron por iniciativa del presidente Trump, dieron una nueva dinámica al Islam suní que se unía a Israel en unos pactos para generar una situación. Pero esto no es nuevo, hemos visto a Jordania defender a Israel de misiles iraníes, tanto en abril, tanto el que se produjo en abril-mayo, en la primavera, como el de hace 2 noches. O sea, aviones y sistemas jordanos defendiendo a Israel de misiles iraníes. Arabia Saudí también ha participado en esas actividades. Egipto también participa en todo lo que es el esquema de seguridad de Oriente Medio para hacer frente al régimen iraní. Con lo cual, estamos viendo que Oriente Medio está yendo por una nueva dirección en la cual países árabes ven en Israel a un aliado y no a un enemigo, lo cual es muy importante. Hemos visto a Egipto no dejar entrar a refugiados palestinos en el Sinaí en medio de la guerra de Gaza, con lo cual creo que habla por sí solo de que la cuestión palestina no es la única que está aquí en el asador. Elías, gracias por aceptar esta invitación para que nos cuentes desde tu experiencia y desde tu óptica lo que está pasando en el Medio Oriente. Qué gusto saludarte a los tiempos. Un abrazo. Un abrazo para ti, Milton. Gracias por la invitación.